Hace muchos años, un extraño pájaro que nunca había sido visto en China se posó en un suburbio de la capital. Aquello le encantó al emperador, el cual ordenó que se le ofreciera al pájaro comida de su propia mesa y que fuera enviada su orquesta para deleitarle con su música. Pero el pájaro, que parecía estar muy triste y abatido, se negó a probar siquiera la comida que se le ofrecía, y en muy poco tiempo se puso enfermo y murió. Un pájaro comía unas bayas venenosas que, sin embargo, no le hacían daño. Un día recogió una buena cantidad y reservó unas cuantas para que las comiera su amigo, un conejo, el cual, no queriendo parecer desagradecido, comió las bayas y murió. Si la acusación fuera la de asalto con intención de hacer el bien, ¿cuántos de nosotros se declararían inocentes? Al ver a un banquero salir de su despacho, un mendigo le dijo: ¿podría usted darme 10 centavos, señor, para una taza de café? El banquero sintió lástima de aquel hombre, que tenía un aspecto verdaderamente deplorable, y le dijo: aquí tiene $1 para que se tome no una, sino 10 tazas de café. Al día siguiente, el mendigo se encontraba de nuevo en las escaleras del despacho del banquero y, cuando éste salió, el mendigo se puso a darle golpes. Pero bueno, dijo el banquero, ¿qué está usted haciendo? Usted y sus malditas 10 tazas de café. No he podido dormir en toda la noche. Confieso haberte ayudado. ¿Podrías perdonarme y dejarme ir? En cierta ocasión, Nasruddin pidió una cierta suma de dinero a un acaudalado individuo. ¿Para qué lo quieres? Para comprar un elefante. Pero, si no tienes dinero, no podrás mantenerlo. Estoy pidiéndote dinero, no consejos, le dijo Nasruddin. Una mujer, perteneciente a una brigada de socorro, se encontraba en la playa por razones de servicio. De pronto, observó que una determinada zona de la playa estaba plagada de botellas vacías y, temiendo que la gente pudiera tropezar inadvertidamente con ellas, y hacerse daño, dejó en el suelo su botiquín y se puso a recogerlas. Entonces un hombre de cierta edad, distraído al ver lo que la mujer estaba haciendo, tropezó con el botiquín y se lastimó. Despierte, señor, dijo la enfermera mientras sacudía por el hombro al dormido paciente. ¿Qué ocurre? ¿Sucede algo malo?, preguntó el paciente asustado. No sucede nada. Solo que olvidé darle su somnífero. Ayer tuvimos un incendio en casa. Afortunadamente, pudimos apagarlo antes de que los bomberos hicieran de las suyas. Me encanta servirte. Pero insisto en que me lo agradezcas. Una enjollada duquesa salió, a altas horas de la noche, de un elegante hotel de Londres donde había cenado y asistido a un baile de caridad, a beneficio de los niños abandonados. Estaba a punto de subir a su Rolls Royce cuando un andrajoso pilluelo se le acercó suplicante: por caridad, señora, deme 6 peniques. Llevo 2 días sin comer. La duquesa le rechazó con un gesto y le dijo: desagradecido tunante. ¿No te das cuenta de que he estado bailando para ti toda la noche? A Dios gracias, nuestros motivos para servir a los demás son invisibles para estos. La obra de teatro era bastante pobre y ni siquiera mereció la atención de la prensa local. La asistencia de público decreció ostensiblemente después de la primera representación. Pero un hombrecillo asistía todas las noches y no se perdía una sola función. A pesar de lo cual, y por muy gratificante que fuera para los actores, su sola presencia no bastó para cubrir los gastos de la compañía. Al acabar la función de la última noche, el director salió al proscenio y dijo: señoras y caballeros, antes de dejarles, querríamos agradecer a nuestro amigo de la primera fila su inestimable apoyo. No ha faltado ni un solo día. El hombrecillo no tuvo más remedio que balbucir unas palabras. Es muy amable de su parte, dijo, pero, para ser sincero, este es el único lugar en el que a mi mujer no se le ocurriría buscarme. Ha sido usted muy amable al permanecer aquí hasta el final de mi discurso, cuando todos los demás han desaparecido. La amabilidad es suya, pero he de decirle que yo soy el siguiente orador, ¿entiende? Hace mucho tiempo, había una posada llamada La Estrella de Plata. El posadero, a pesar de que hacía cuanto podía por atraerse a la clientela esforzándose en hacer la posada confortable, atender cordialmente a los clientes y cobrar unos precios razonables, se las veía y se las deseaba para que le alcanzara el dinero.
Desesperado, acudió a consultar a un sabio. El sabio, tras escuchar sus lamentos, le dijo, es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es cambiar el nombre de la posada. Imposible, dijo el posadero. Se ha llamado, la Estrella de Plata, durante generaciones, y así se la conoce en todo el país. No, replicó el sabio enérgicamente. A partir de ahora debes llamarla, las 5 campanas, y colgar 6 campanas sobre la entrada. 6 campanas. Eso es absurdo. ¿Para qué va a servir? Inténtalo, y lo verás, le respondió el sabio sonriendo. De modo que el posadero hizo lo que se le había dicho. Y sucedió lo siguiente. Todo viajero que pasaba por delante de la posada entraba en ella para advertir al posadero acerca del error, creyendo que nadie hasta entonces había reparado en ello. Una vez dentro, quedaba tan impresionado por la cordialidad del servicio que se alojaba en la posada, con lo que el posadero llegó a amasar la fortuna que durante tanto tiempo había buscado en vano. Hay pocas cosas que satisfagan más nuestro ego que el corregir los errores de los demás. Hace mucho, mucho tiempo, ofreció Dios una fiesta a todas las virtudes, grandes y pequeñas, humildes y heroicas. Todas ellas se reunieron en una sala del cielo espléndidamente decorada, y no tardaron en disfrutar de la fiesta, porque todas se conocían entre sí, e incluso algunas de ellas mantenían estrechas relaciones. De pronto, Dios reparó en 2 hermosas virtudes que no parecían conocerse entre sí en absoluto y daban la sensación de encontrarse incómodas la una junto a la otra. De modo que tomó a una de ellas de la mano y se la presentó formalmente a la otra. Te presento a gratitud, dijo Dios. Esta es caridad. Pero, en cuanto Dios se dio la vuelta para atender a otros invitados, ellas se separaron. Así es como ha circulado la historia de que ni siquiera Dios puede hacer que haya gratitud donde hay caridad. Un grupo de misioneros recién llegados alquiló los servicios de un nativo para que los llevara en canoa por el río Congo. Al cabo de un rato empezó a escucharse el rítmico sonido del tam, tam. Un sonido que no dejaba de repetirse, a lo largo del viaje, a intervalos regulares. ¿Qué dicen los tambores?, preguntó bastante inquieto uno de los misioneros. El guía escuchó durante unos instantes y tradujo, tambores decir, 3 hombres blancos. Muy ricos. Subir precios. Saadi de Chirag solía decir, no ha habido nadie a quien yo haya enseñado a tirar con arco y que al final no me haya convertido en su blanco. Una mujer estaba inclinada sobre la víctima de un accidente de tráfico, y la multitud lo observaba. De pronto, se vio bruscamente apartada por un hombre que le dijo, haga el favor de echarse a un lado. Yo tengo un curso de primeros auxilios. La mujer estuvo durante unos minutos observando lo que aquel individuo hacía con la víctima. Luego le dijo tranquilamente, cuando llegue el momento de ir en busca del médico, no se preocupe, ya estoy aquí. Más a menudo de lo que imaginas, el médico ya está ahí. Dentro de la persona a la que tratas de ayudar. De modo que déjate de primeros auxilios. Llama al médico. Un joven y entusiasta sacerdote fue nombrado capellán de un hospital. Un día, revisando las fichas de los pacientes recién ingresados, vio que en una de ellas ponía que la paciente era católica. Pero, sujeta con una grapa, había también una curiosa nota: no desea ver a un sacerdote si no es en estado de inconsciencia. He aquí algo que deberías preguntarte siempre que pienses que necesitas ayuda o consejo: ¿estoy seguro de que estoy consciente? Dice la historia que se declaró un incendio en una casa en la que había un hombre profundamente dormido. Trataron de sacarlo por una ventana, pero en vano. Luego intentaron sacarlo por la puerta, pero sin éxito. No había modo, porque el tipo estaba demasiado gordo y pesado. Todo el mundo estaba casi desesperado, hasta que alguien sugirió, ¿por qué no lo despertamos y sale él por su propio pie? Solo los que duermen y los niños necesitan ser cuidados. Haz que despierten. O que crezcan. A un joven que se preparaba para el sacerdocio le dijeron que lo que la gente espera de un sacerdote es que sepa escuchar sus penas. Simplemente escuchar, escuchar y escuchar. Tal vez no sea capaz en ocasiones de prestar una ayuda eficaz, pero siempre puede escuchar y comprender.
De modo que el joven decidió que sería eso lo que iba a hacer cuando le destinaron a su primera parroquia. Haciendo caso omiso de su personal repugnancia, se obligó a sí mismo a escuchar, escuchar y escuchar. Y la gente se mostraba muy agradecida. Pero algo, no sabía qué parecía fallar. Por ejemplo, solía acudir una anciana que se quejaba siempre de un dolor de cabeza, un terrible y espantoso dolor de cabeza. Cuénteme qué es lo que le preocupa, le invitaba amablemente el sacerdote. Y ella hablaba, hablaba y hablaba, mientras el sacerdote escuchaba, escuchaba y escuchaba. Y siempre parecía funcionar, porque al cabo de un rato volvía la anciana y le decía, estuve aquí hace una hora, padre, con un tremendo dolor de cabeza, y ya no me duele y no me duele. Lo sé y lo sé, porque ahora es a mí a quien le duele, pensaba el sacerdote. Se celebraba un curso sobre cómo hacer amigos e influir en los demás. Un joven hombre de negocios explicaba a los alumnos cómo había puesto él en práctica todos los principios del curso en una entrevista con un posible comprador de su empresa, y cómo había funcionado todo perfectamente. Bueno, no del todo. Hice todo cuanto aquí se me había dicho, explicó el joven. Comencé saludándole calurosamente, luego le sonreí y me interesé por sus cosas. Presté la mayor atención a todo lo que él quiso decir. Me desviví por mostrarme de acuerdo con sus opiniones y le hice ver, una y otra vez, el extraordinario concepto que yo tenía de él. Él estuvo hablando durante más de una hora. Y cuando, al fin, llegamos a un acuerdo, supe que había hecho un amigo para toda la vida. Todo el mundo aplaudió cortésmente y, cuando los aplausos amainaron, el joven añadió con convicción, pero chico, ¿qué enemigo se granjeó él? ¿Por qué hacer a alguien un regalo que emocionalmente no te puedes permitir? Las personas ancianas no están solas porque no tengan a nadie con quien compartir su carga, sino porque es únicamente su carga lo que tienen para compartir. Una anciana de 85 años estaba siendo entrevistada con motivo de su cumpleaños. La periodista le preguntó qué consejo daría a las personas de su edad. Bueno, dijo la anciana, a nuestra edad es muy importante no dejar de usar todo nuestro potencial, de lo contrario, este se marchita. Es importante estar con la gente y, siempre que sea posible, ganarse la vida prestando un servicio. Eso es lo que nos mantiene con vida y con salud. Puedo preguntarle qué es exactamente lo que hace usted para ganarse la vida a su edad. Cuido de una anciana que vive en mi barrio, fue su inesperada y deliciosa respuesta. El amor cura a todos, tanto a quienes lo reciben como a quienes lo dan. Cuenta la historia que, antes de que Moisés sacara a su pueblo del país de Egipto, estuvo con un gran maestro preparándose para ser profeta, y que la primera disciplina que el maestro le impuso a Moisés fue la del silencio. Un día, recorriendo los dos el país, Moisés quedó tan deslumbrado por las bellezas de la naturaleza que le resultó fácil guardar silencio. Pero, cuando llegaron a la orilla de un río, vio como un niño se estaba ahogando cerca de la otra orilla mientras su pobre madre se desgañitaba pidiendo ayuda. Al ver aquello, Moisés no pudo permanecer en silencio. Maestro, dijo, ¿no puedes hacer algo para salvar a ese niño? Silencio, le dijo el maestro. Y Moisés contuvo su respiración. Pero en su corazón estaba inquieto, porque pensaba, ¿será posible que mi maestro sea en realidad un hombre cruel e insensible? ¿O acaso es impotente para socorrer a los que necesitan ayuda? Le daba miedo pensar semejantes cosas acerca de su maestro, pero no podía evitarlo. Siguieron andando y llegaron a la orilla del mar, desde donde vieron cómo estaba hundiéndose un barco con toda su tripulación a bordo. Moisés dijo, mira, maestro, ese barco está hundiéndose. Y, una vez más, el maestro le ordenó observar la disciplina del silencio, de modo que Moisés no volvió a hablar. Pero su corazón estaba profundamente agitado. Por eso, cuando estuvieron de regreso en casa, quiso tratar el asunto directamente con Dios, el cual le dijo, tu maestro tenía razón. El niño que estaba ahogándose habría ocasionado, de haberse salvado, una guerra entre dos naciones en la que habrían perecido centenares de miles de personas. Al ahogarse, se ha evitado ese desastre. Por lo que se refiere al barco, estaba tripulado por unos piratas que planeaban saquear una ciudad de la costa y matar a muchas personas inocentes y pacíficas.
El servicio solo es una virtud cuando le acompaña la sabiduría. El ministro de Agricultura decretó que los gorriones constituían una amenaza para las cosechas y debían ser exterminados. Cuando se cumplió su decreto, vino una plaga de insectos, que podrían haber sido devorados por los gorriones, y comenzaron a destrozar las cosechas, por lo que al ministro de Agricultura se le ocurrió la idea de emplear costosos pesticidas. Los pesticidas hicieron que se encarecieran los alimentos, aparte de que pusieron en peligro la salud pública. Se descubrió demasiado tarde que eran precisamente los gorriones los que, a pesar de alimentarse de las cosechas, hacían que los alimentos se conservaran sanos y baratos. Érase una vez un hombre que tenía un ombligo de oro, lo cual, aunque para la mayoría de la gente habría sido motivo de orgullo, a él le producía incomodidad, porque siempre que iba a la piscina se convertía en el blanco de las burlas de sus amigos. De modo que oraba insistentemente para que le desapareciera aquel ombligo. Una noche soñó que un ángel bajaba del cielo, le desatornillaba el ombligo y regresaba de nuevo a lo alto. Cuando despertó por la mañana, lo primero que hizo fue comprobar si el sueño había sido real. Y lo había sido. Allí, encima de la mesa, estaba su brillante y reluciente ombligo. El hombre, lleno de alegría, saltó de la cama. Y se le desprendió el culo. Solo a los sabios puede confiárseles sin temor la tarea de cambiar a los demás o a sí mismos. En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al ver que había llamado a su puerta un extraño, correctamente vestido, que le pedía algo de comer. Lo siento, dijo ella, pero ahora mismo no tengo nada en casa. No se preocupe, dijo amablemente el extraño. Tengo una piedra de sopa en mi cartera. Si usted me permitiera echarla en un puchero de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del mundo. Un puchero muy grande, por favor. A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a contar el secreto de la piedra de sopa a sus vecinas. Cuando el agua rompió a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la piedra en el agua, luego probó una cucharada con verdadera delectación y exclamó, ¡deliciosa! Lo único que necesita es unas cuantas patatas. Yo tengo patatas en mi cocina, gritó una mujer. Y en pocos minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el brebaje. Excelente, dijo. Y añadió pensativamente. Si tuviéramos un poco de carne, haríamos un cocido de lo más apetitoso. Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de carne que el extraño, tras aceptarlo cortésmente, introdujo en el puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y dijo, ¡ah, qué sabroso! Si tuviéramos unas cuantas verduras, sería perfecto, absolutamente perfecto. Una de las vecinas fue corriendo hasta su casa y volvió con una cesta llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las verduras en el puchero, el extraño probó nuevamente el guiso y, con tono autoritario, dijo, la sal. Aquí la tiene, le dijo la dueña de la casa. A continuación dio otra orden, platos para todo el mundo. La gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunos regresaron trayendo incluso pan y frutas. Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida comida, mientras el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y compartían por primera vez su comida. En medio del alborozo, el extraño se escabulló silenciosamente, dejando tras de sí la milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que quisieran hacer la más deliciosa sopa del mundo. Iba a celebrarse una gran fiesta en el pueblo, y cada uno de los habitantes tenía que contribuir vertiendo una botella de vino en un gigantesco barril. Cuando llegó la hora de comenzar el banquete y se abrió la espita del barril, lo que salió de este fue agua. Y es que uno de los habitantes del pueblo había pensado, si echo una botella de agua en ese enorme barril, nadie lo advertirá. Lo que no pensó es que a todos pudiera ocurrírseles la misma idea. Una historia de los padres del desierto egipcio. Érase un viejo y santo ermitaño que practicaba una rigurosa ascesis corporal, pero que no estaba precisamente dotado de excesivas luces. Aquel hombre acudió al abad Juan para preguntarle acerca de la falta de memoria,
y, tras haber escuchado sus sabias palabras, regresó a su celda. Pero en el camino olvidó lo que el abad Juan le había dicho. De modo que volvió sobre sus pasos para escuchar de nuevo las mismas palabras. Pero, una vez más, de camino a su celda, lo olvidó. El hecho se repitió varias veces. Escuchaba al abad Juan y, cuando regresaba a su celda, su congénita falta de memoria le jugaba una mala pasada. Muchos días después, se encontró casualmente con el abad Juan y le dijo: «¿Sabe usted, padre, que volví a olvidar de nuevo lo que usted me dijo? De buena gana, habría regresado a verle a usted, pero ya le había dado la lata suficientemente y me daba apuro llegar a convertirme para usted en un agobio». Entonces el abad Juan le dijo: «Ve y enciende una lámpara». El anciano hizo lo que se le había ordenado. Luego le dijo el abad: «Trae unas cuantas lámparas más y enciéndelas con la primera que has encendido». Y el anciano volvió a hacer lo que se le había dicho. Una vez más, habló el abad Juan para decirle: «¿Ha experimentado alguna pérdida la primera lámpara por el hecho de que las restantes lámparas hayan recibido de ella la luz?» «No», respondió el anciano. «Bueno, pues lo mismo ocurre con Juan. Si, en lugar de ser únicamente tú, fuera la ciudad entera de Cetis la que viniera a mí en busca de ayuda o de consejo, yo no experimentaría por ello la más mínima pérdida. De manera que no tengas reparo alguno en venir a verme todas las veces que quieras». Otra historia de los padres del desierto. En cierta ocasión, un hermano le hizo la siguiente pregunta a uno de los ancianos: «Conozco a 2 hermanos, uno de los cuales no sale nunca de su celda, donde ora constantemente, ayuna 6 días a la semana y practica las más rigurosas penitencias. El otro, por el contrario, emplea todo su tiempo en cuidar a los enfermos. ¿Cuál de los dos crees tú que es más del agrado de Dios?». El anciano le respondió: «Si el hermano que se da a la oración y al ayuno se colgara de la nariz por espíritu de penitencia, no igualaría con ello un solo acto de bondad del que se dedica a cuidar a los enfermos». Un discípulo se acercó a su maestro y le dijo: «Maestro, yo soy un hombre rico y acabo de heredar una gran fortuna. ¿Cómo debo emplearla para que redunde en mi provecho espiritual?». Le dijo el maestro: «Vuelve dentro de una semana y te daré una respuesta». Transcurrida la semana, regresó el discípulo, y el maestro, suspirando, le dijo: «La verdad es que no sé qué decirte. Si te digo que dé el dinero a tus parientes y amigos, no obtendrás ningún bien espiritual. Si te digo que lo entregues al templo, solo conseguirás alimentar la avaricia de los sacerdotes. Y si te digo que se lo dé a los pobres, te enorgullecerás de tu caridad y caerás en el pecado de soberbia». Pero, como el discípulo le urgía una respuesta, el maestro acabó diciendo: «Está bien, da el dinero a los pobres. Al menos ellos se beneficiarán, aunque tú no lo hagas. Si no sirves, perjudicas a los demás. Si lo haces, te perjudicas a ti mismo. El ignorar este dilema es la muerte del alma. El liberarse de él es la vida eterna». Era hace una vez un hombre que estaba construyéndose una casa. Y quería que fuera la casa más hermosa, más acogedora y más confortable del mundo. Entonces llegó alguien a pedirle ayuda, porque el mundo estaba ardiendo. Pero lo que a él le interesaba era su casa, no el mundo. Cuando, al fin, tuvo construida su casa, descubrió que no disponía de un planeta donde colocarla. Un maestro de escuela decidió dejar de enseñar y trabajar como asistente social. Cuando su amigo quiso saber el motivo de su decisión, le respondió: «Es muy poco lo que puede hacerse en la escuela si no se hace nada en el entorno en que se vive y en el mundo. En la escuela me sentía como aquel hombre que buscaba marfil en la selva y que, cuando al fin lo encontró, descubrió que estaba sujeto a un enorme elefante. La mujer al marido, totalmente embebido en la lectura del periódico». ¿Se te ha ocurrido pensar alguna vez que quizá pueda haber en la vida algo más que lo que ocurre en el mundo? La mayoría de las personas aman a la humanidad. Es a quien vive aliado a quien no pueden soportar. Iluminación. Érase una vez un cantero que todos los días subía a la montaña a cortar piedras. Mientras trabajaba, no dejaba de cantar, porque, a pesar de ser pobre, no deseaba tener más de lo que tenía, de modo que vivía sin la menor preocupación.
Un día le llamaron para que fuera a trabajar en la mansión de un rico aristócrata. Cuando vio la magnificencia de la mansión, sintió por primera vez en su vida el aguijón de la codicia y, suspirando, se dijo, si yo fuera rico, no tendría que ganarme la vida con tanto sudor y esfuerzo como lo hago. Y, para su asombro, oyó una voz que decía, tu deseo ha sido escuchado. En adelante se te concederá todo cuanto desees. El hombre no entendió el sentido de aquellas palabras hasta que, al regresar aquella noche a su cabaña, descubrió que en su lugar había una mansión tan espléndida como aquella en la que había estado trabajando. De modo que el cantero dejó de cortar piedras y comenzó a disfrutar la vida de los ricos. En un caluroso día de verano, se le ocurrió mirar por la ventana y vio pasar al rey con su gran séquito de nobles y esclavos. Y pensó, como me gustaría ser rey y disfrutar del frescor de la carroza real. Su deseo se cumplió, al instante se encontró sentado dentro de una confortable y regia carroza. Pero esta resultó ser más calurosa de lo que él había supuesto. Entonces miró por la ventanilla y admiró el poder del sol, cuyo calor podía atravesar incluso la espesa estructura del carruaje. Me gustaría ser el sol, pensó para sí. Y una vez más vio cumplido su deseo y se encontró emitiendo olas de calor hacia todos los puntos del universo. Todo fue muy bien durante algún tiempo. Pero llegó un día lluvioso y, cuando intentó atravesar una espesa capa de nubes, comprobó que no podía hacerlo. De manera que al instante se vio convertido en nube y gloriándose en su capacidad de no dejar pasar al sol. Hasta que se transformó en lluvia, cayó a tierra y se irritó al comprobar que una enorme roca le impedía el paso y le obligaba a dar un rodeo. ¿Cómo? Exclamó. Una simple roca es más poderosa que yo. Entonces quiero ser una roca. Y enseguida se vio convertido en una gran roca en lo alto de la montaña. Pero, apenas había tenido tiempo de disfrutar de su nueva apariencia, cuando oyó unos extraños ruidos procedentes de su pétrea base. Miró hacia abajo y descubrió, consternado, que un diminuto ser humano se entretenía en cortar trozos de piedra de sus pies. ¿Será posible? Gritó. Una insignificante criatura como esa es más poderosa que una imponente roca como yo. Quiero ser un hombre. Y así fue como, una vez más, se vio convertido en un cantero que subía todos los días a la montaña para ganarse la vida cortando piedras con sudor y esfuerzo, pero cantando en su interior, porque se sentía dichoso de ser lo que era y vivir con lo que tenía. Nada es tan bueno como nos parece antes de que lo consigamos. Todos los meses, el discípulo refería fielmente por escrito a su maestro sus progresos espirituales. El primer mes escribió, siento una expansión de la conciencia y experimento mi unión con el universo. El maestro leyó la nota y la arrojó al cesto de los papeles. Al mes siguiente escribió esto otro, al fin he descubierto que la divinidad está presente en todas las cosas. El maestro parecía estar tremendamente decepcionado. En su tercera carta, el discípulo explicaba entusiasmado, el misterio del uno y lo múltiple le ha sido revelado a mi asombrada mirada. El maestro bostezó. La siguiente carta decía, nadie nace, nadie vive y nadie muere, porque el yo no existe. El maestro, desesperado, alzó sus manos al cielo. Luego pasó un mes, 2 meses, 5 meses, un año. El maestro pensó que había llegado el momento de recordar a su discípulo su obligación de mantenerle informado de sus progresos espirituales. Y el discípulo contestó a vuelta de correo, ¿ya quién le importa? Cuando el maestro leyó estas palabras, se iluminó su rostro de satisfacción y dijo, gracias a Dios, al fin lo ha logrado. Incluso el suspirar por la libertad es una servidumbre. Nunca serás verdaderamente libre mientras te preocupes saber si lo eres o no lo eres. Solo los satisfechos son libres. Un gran y estúpido rey se quejaba de que la aspereza del suelo lastimaba sus pies, de manera que ordenó alfombrar de cuero todo el país. El bufón de la corte se mataba de risa cuando el rey se lo contó. Es una idea absolutamente absurda, Majestad, exclamó. ¿A qué viene un gasto tan innecesario? Mandad cortar 2 trozos de cuero y protegeos con ellos vuestros reales pies. Así lo hizo el rey. Y así se inventaron los zapatos. El que ha alcanzado la iluminación sabe que, para que no haya dolor en el mundo, uno ha de cambiar su corazón, no el mundo.
Cuando se detectó la presencia de lobos rondando la aldea cercana al templo del maestro Shohu, este estuvo yendo todas las noches, durante una semana, al cementerio de la aldea, donde se sentaba a meditar. Aquello puso fin a los ataques nocturnos de los lobos. Los habitantes de la aldea, que no salían de su asombro, le pidieron que les revelara los ritos secretos que había realizado, a fin de poder hacer ellos lo mismo en el futuro. Y les dijo Shohu, yo no he recurrido a ningún tipo de rito secreto. Mientras estaba sentado allí meditando, me vi rodeado por una manada de lobos que me lamieron la punta de la nariz y olfatearon mi aliento. Pero, como conseguí no perder la calma, no me atacaron. Un maharajá se hizo a la mar y, al poco rato, se desató una gran tormenta. Uno de los esclavos de a bordo comenzó a llorar y a gemir de miedo, porque era la primera vez que subía a un barco. Su llanto era tan insistente y prolongado que toda la tripulación comenzó a irritarse, y a punto estuvo el maharajá de arrojarlo personalmente por la borda. Pero su primer consejero, que era un sabio, le dijo, no, dejadme a mí ocuparme de él. Creo que puedo curarlo. Y ordenó a unos cuantos marineros que arrojaran a aquel hombre al mar atado con una cuerda. En el momento en que se vio en el agua, el pobre esclavo, totalmente aterrorizado, se puso a chillar y a debatirse frenéticamente. Al cabo de unos segundos, el sabio ordenó que lo izaran a bordo. Una vez en cubierta, el esclavo se tendió en un rincón en absoluto silencio. Cuando el maharajá quiso saber a qué se debía semejante cambio de actitud, el consejero le dijo, los seres humanos nunca nos damos cuenta de lo afortunados que somos hasta que nuestra situación empeora. Durante la Segunda Guerra Mundial, un hombre estuvo 21 días en una balsa a la deriva, hasta que fue rescatado. Cuando le preguntaron si aquella experiencia le había enseñado algo, respondió, sí, si hubiera tenido comida y agua en abundancia, habría sido tremendamente feliz el resto de mi vida. Decía un anciano que solo se había quejado una vez en toda su vida, cuando iba con los pies descalzos y no tenía dinero para comprarse zapatos. Entonces vio a un hombre feliz que no tenía pies. Y nunca volvió a quejarse. Nunca es insoportable el momento presente si lo vives plenamente. Lo insoportable es estar aquí con el cuerpo a las 10 de la mañana y con la mente a las 6 de la tarde, estar con el cuerpo en Bombay y con la mente en San Francisco. El relojero estaba a punto de sujetar el péndulo de un reloj cuando, para su sorpresa, oyó como el péndulo hablaba. Por favor, señor, no lo haga, suplicaba el péndulo. Sería un acto de amabilidad por su parte. Imagínese el número de veces que tendré que hacer, tic, tac, día y noche. Un montón de veces cada minuto, durante 60 minutos a la hora, 24 horas al día, 365 días al año, y así un año tras otro. Serían millones de tic, tacs, no creo que pueda soportarlo. Pero el relojero le respondió sabiamente, no pienses en el futuro. Limítate a hacer un tic, tac, cada vez, y disfrutarás de cada tic, tac, durante el resto de tu vida. Y esto fue exactamente lo que el péndulo decidió hacer. Todavía hoy sigue haciendo tic, tac, como si tal cosa. He aquí una parábola que el señor Buda contó a sus discípulos. Un hombre topó en el campo con un tigre. El tigre se lanzó a por él, y el hombre salió huyendo. En su huida, llegó a un precipicio, dio un traspié y comenzó a caer. Mientras se precipitaba hacia abajo, alargó su brazo y logró agarrarse a un pequeño arbusto de fresas silvestres que crecía en la pared del precipicio. Allí estuvo colgado durante unos interminables minutos, con el feroz y hambriento tigre unos metros por encima de su cabeza y el profundo abismo a sus pies, a donde no tardaría en ir a parar y donde habría de encontrar la muerte. De pronto, divisó una suculenta fresa que crecía en el arbusto y, agarrándose a este con una sola mano, tomó la fresa con la otra y se la llevó a la boca. Nunca en toda su vida había probado una fresa tan dulce. A quien ha alcanzado la iluminación, la conciencia de la muerte le hace degustar la dulzura de la vida. Al turista, que daba muestras de ser un tipo bastante asustadizo, le daba miedo acercarse al borde del acantilado. ¿Qué debería hacer?, le preguntó al guía, si tuviera la desgracia de precipitarme hacia abajo.
Si eso le ocurriera, señor, dijo el guía lleno de entusiasmo, no deje de mirar a la derecha, encantará el panorama. Solo si usted ha alcanzado la iluminación, naturalmente.